Normas internacionales de las entidades fiscalizadoras adaptadas a Guatemala. Normas ISAI. Las normas ISAI fueron aprobadas a través del acuerdo número A075-2017 del Contralor General de Cuentas con fecha 8 de septiembre de 2017. El acuerdo A107-2017 aprueba los manuales de auditoría gubernamental, que son las que se refieren a las auditorías de cumplimiento, a la auditoría financiera y a la auditoría de desempeño, que son las auditorías que se realizan de parte de la Contraloría General de Cuentas hacia las instituciones de gobierno. Bien, las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala, ISAI-GT, como su nombre lo indica, son normas a nivel internacional, a las cuales Guatemala pues, forma parte de la institución INTOSAI, que es la que se encarga precisamente de la emisión de este tipo de normas, ¿verdad? Guatemala es parte de esta institución y dentro de ellas, dentro de los aspectos que se manejan en los diferentes niveles, se cuenta el nivel 1, que son los principios fundamentales. El nivel 2, que corresponde a los requisitos previos para el funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores. El nivel 3, donde están los principios fundamentales de las auditorías de financiera, desempeño y de cumplimiento. Y el nivel 4, que tiene o que comprende las directrices de auditoría. Nivel 1, principios fundamentales. La ISAI-GT 1, la Declaración de Lima. La Declaración de Lima establece, entre otros aspectos, pero fundamentalmente, lo que es la independencia del auditor gubernamental. Independencia necesaria para realizar su trabajo, para poder precisamente estar libre de sesgo y poder ser objetivo en el desarrollo de sus actividades. Define el propósito de la auditoría del sector público y el marco general de operación de las FS. Al referirse a el propósito de las auditorías del sector público, como todos nosotros sabemos, el sector público es el que se encarga de manejar todo y llevar a cabo todos los planes de Estado, todo lo que corresponde a los trabajos, obras, proyectos, procesos que conllevan al logro de objetivos en beneficio de nuestra gran nación. Las empresas, las FS, que son las empresas fiscalizadoras del Estado, las que se encargan, o la institución fiscalizadora, le compete a la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República, refrendado con las leyes propias de la Contraloría General de Cuentas, le compete la función fiscalizadora. La Declaración de Lima le establece precisamente que las entidades fiscalizadoras superiores de todas las instituciones que están formando parte de las INTOSAI participen con esa independencia para ser objetivos en sus decisiones y en el análisis que tengan que elaborar con respecto a la información que se maneja en las instituciones del Estado. Nivel 2. Los requisitos previos para el funcionamiento. Para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, es necesario que existan una serie de requisitos que deban de cumplirse para que se pueda realizar precisamente esa labor de auditoría que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras superiores, en este caso para Guatemala, la Contraloría General de Cuentas. El nivel 3, principios fundamentales de la auditoría. En este nivel se encuentra el marco normativo de la INTOSAI. Se encuentran los principios fundamentales para realizar las auditorías. Se realizan las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, y están establecidas dentro de los niveles, en el nivel 3, dentro de este marco que
da todos los lineamientos correspondientes para el trabajo que se va a realizar. Y las directrices de auditoría, principios traducidos en directrices específicas, detallan y mayormente operacionales, pueden utilizarse diariamente en la realización de una auditoría o bien cuando no existen todavía normas específicas para determinadas actividades. Comprende una serie de directrices que conllevan precisamente la ejecución de las diferentes actividades que se van realizando dentro de la auditoría. Manuales de auditoría. Los manuales de auditoría se presentan como una guía, son guías para el proceso de auditoría, donde se describen las acciones que deben de cumplirse y que se deben de llevar a cabo a través de la auditoría realizada por parte de los auditores. Estandarizan el trabajo de los auditores gubernamentales. Se trabaja sobre una línea. Todos estamos precisamente enmarcados en ese quehacer de auditoría y no podemos desde ningún punto de vista ser superiores a la ley, por lo que tenemos que regirnos a lo que corresponden las normas de auditoría. Y los manuales de auditoría precisamente nos guían para que nosotros podamos realizar ese trabajo de acuerdo a los aspectos técnicos de la profesión y a las regulaciones legales que existen a nivel nacional, para que nosotros podamos ser independientes y objetivos dentro de la realización de ese trabajo. Auditoría gubernamental. ¿Qué es la auditoría gubernamental? Es la herramienta principal para el ejercicio del control gubernamental. Hacer auditoría es precisamente evaluar esa gestión administrativa que se está llevando dentro de las instituciones de gobierno. Las instituciones de gobierno, previo a realizar las actividades que se van a llevar a cabo para el logro de los objetivos, ya que están establecidos estos objetivos, realizan un proceso administrativo, es decir, de planificación siguiendo los lineamientos del proceso administrativo, la planificación, la organización, ejecución, con el propósito de llevar a cabo el control y la retroalimentación para poder lograr los objetivos que buscan las instituciones, el logro de esos objetivos en beneficio de la población. Pues precisamente las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General están emitidas con ese propósito, que se trabaje con la independencia, objetividad que se debe de realizar tanto en la auditoría en beneficio precisamente de los objetivos que buscan las instituciones. El equipo de auditoría. Los auditores gubernamentales, la entidad fiscalizadora superior, la Contraloría General de Cuentas, es una institución que trabaja en equipo, es decir, está formado por una serie de direcciones que entre todos llevamos y ejecutamos el trabajo con el propósito precisamente de evaluar la gestión que se ha realizado en cada una de las instituciones de gobierno, los procedimientos, la calidad del gasto, la transparencia, para que exista una adecuada rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas va a ser adecuada en el preciso instante que las instituciones están logrando los objetivos. Claro, si existe una adecuada planificación y vamos nuevamente a lo que es ese proceso administrativo que se realiza desde antes de realizar precisamente o de ejecutar estas actividades, existe un equipo de auditoría que está evaluando lo que se planificó, desde lo que se planificó hasta el proceso que se va llevando a través de las diferentes etapas que se llevan a cabo dentro de las instituciones para lograr los objetivos. El equipo de auditoría propiamente está formado por un supervisor, el coordinador de la auditoría, el auditor gubernamental y los asistentes de auditoría. Aquí estamos hablando específicamente del equipo que realiza la auditoría, que llega a las instituciones a realizar esta función, ¿verdad? De revisar, de evaluar la información, de comparar contra los resultados
la información financiera. Recordemos que la información financiera que se presenta en las instituciones no es más que el reflejo precisamente de las decisiones que se han tomado y de la ejecución que se está realizando a través de la gestión que realizan dentro de la institución. No se mueve, no resulta, no se da ningún dato dentro de la institución sin que exista esa gestión. Esa gestión se refleja a través de la información financiera. Muchas veces nos dicen que nosotros los auditores vamos a auditar o a revisar lo que son estados financieros, y no es completamente cierto. Los estados financieros son el reflejo de la gestión administrativa. Los informes, los reportes, los proyectos son reflejo de esas decisiones que se toman y que se transmiten y se trasladan y se presentan a través de la información financiera. Al estar, claro, tenemos una base. Al estar nosotros revisando, pidiendo información con respecto a estos estados financieros, lo que estamos haciendo es evaluando y revisando, auditando esa función, esa gestión que se ha llevado a cabo. Y para eso estamos hablando de un equipo de auditoría, donde entre los que lo formamos, precisamente tenemos criterios, tenemos formas de trabajo que compartimos, tenemos normas de auditoría que debemos de seguir para el logro de esos objetivos. Y además, no solo los auditores, sino que tenemos la dirección, por ejemplo, la dirección jurídica, tenemos otro tipo de direcciones de calidad del gasto, que entre todos formamos un equipo que conlleva a esa auditoría a dar una opinión o un dictamen o recomendaciones con respecto a lo que se está realizando o lo que se ha planificado y en relación al comparar con lo que es. La auditoría financiera. Hablábamos que existen tres tipos de auditoría dentro de lo que es la gestión financiera, la gestión de las instituciones. Se dan una serie de eventos financieros, se dan eventos de control interno, de procedimientos y procesos que deben de ser protegidos o salvaguardados para efecto de protección de los activos y de los bienes de la institución, para el logro que deben de ser usados para esos objetivos, ¿verdad? Tenemos la auditoría financiera que se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad con el marco de referencia, con un marco de referencia, es decir, tenemos bien establecido qué es lo que se tiene que hacer dentro de esta institución. Hay un marco y ese marco está regido por leyes, por procedimientos y procesos que deben de seguirse. Si estamos hablando del aspecto financiero, estamos hablando de que dentro de los aspectos financiero es hablar de dinero. Hay un marco, hay regulaciones, ¿sí? Leyes externas e internas de la institución que deben de cumplirse de acuerdo a ese marco financiero, ¿verdad? A esa información financiera que se utiliza precisamente para el logro de estos objetivos, para el funcionamiento y para la realización de los trabajos y de los objetivos, ¿verdad? Y de las obras o proyectos que las instituciones tienen que realizar, y debe de estar trazada y encaminado el aspecto financiero hacia el logro de esos objetivos. La auditoría de cumplimiento. Las instituciones de gobierno se rigen a regulaciones, leyes a nivel general. Sin embargo, también existen leyes específicas a la institución. Deben de cumplirse. A eso es que se llama auditoría de cumplimiento. Todo este tipo de leyes y regulaciones van precisamente a establecer, o con el propósito de establecer, que se sigan los lineamientos legales, que se realice un trabajo dentro de la institución acorde a las leyes. Recuérdense que ninguna persona, ninguna institución es superior a la ley, ni siquiera la Contraloría General de Cuentas. Todos nos regimos sobre leyes, entonces deben de cumplirse. Además, dentro del mismo proceso de auditoría, nosotros debemos de evaluar la protección y el cumplimiento que se dan a los controles internos de la institución y
el cumplimiento que se dan a estas regulaciones y a estas leyes para que se pueda llevar a cabo la actividad de la institución de gobierno acorde a ese marco, tanto financiero como un marco de cumplimiento a esas leyes. Auditoría de desempeño. Bien, la auditoría de desempeño se enfoca en determinar si las intervenciones, programas e instituciones se desempeñan acorde a los principios de economía, eficiencia y eficacia. Si hablamos de la auditoría de desempeño, ¿cuál es el propósito de una institución gubernamental, municipal o las instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas que existen dentro de Guatemala? Lo que existe dentro de un país, Guatemala, nosotros vemos que el propósito, y estamos conscientes de que el propósito de las instituciones es precisamente el beneficio o lograr resultados que lleven a beneficios para la población. ¿Qué es lo que busca la auditoría de desempeño? Pues precisamente que todos los recursos que se han utilizado en las instituciones, hablamos de los recursos materiales, recursos humanos, recursos intelectuales, todo ese tipo de recursos financieros también que se utilizan para el logro de los objetivos, sea precisamente para eso, para el logro de los objetivos. Platiquemos de que se utilizaron todos los recursos para el logro de esos objetivos. Bien, ¿qué es lo más importante? Precisamente, si hubo una adecuada planificación, si se está llevando a cabo el proceso administrativo de ejecución, control, retroalimentación, toma de decisiones de la manera más adecuada, lo ideal y lo que menos que se puede esperar es de que se logren esos objetivos. Pues la auditoría de desempeño lo que busca es precisamente verificar y evaluar si esos objetivos se lograron. Si se lograron con economía, con eficiencia y con eficacia. Eso es lo que anda buscando la auditoría de desempeño, que los recursos hayan servido y se hayan utilizado logrando el resultado que se esperaba. No tiene sentido que trabajemos bien, que nosotros planifiquemos, que nosotros ejecutemos, que seamos transparentes en nuestro trabajo, que tengamos calidad del gasto, que exista calidad en el gasto que se está utilizando, es decir, que se utiliza para lo que corresponde. No tiene sentido si nosotros tomamos decisiones, estamos viendo estados financieros oportunos, comparando información de acuerdo a lo planificado, si al final de este periodo o del periodo que se está trabajando, los objetivos no se logran o se logran muy bajo en relación a lo que se planificó. La auditoría de desempeño busca precisamente eso, que la economía de los recursos o el uso de los recursos sea económico, de acuerdo a la necesidad de inversión. No estamos hablando de ser tacaños o de comprar lo más barato en calidad de un material por economizar. No, se está hablando de economía, se está hablando de gastar lo justo para lograr los objetivos, ni más ni menos, lo justo. No tiene sentido que nosotros tengamos controles, que cumplamos con las leyes, que realicemos un trabajo acorde al cumplimiento esperado por la institución si no se logra los resultados. Entonces, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño van precisamente encaminados a ese propósito, al logro de los objetivos. Cuando hablamos de las normas de auditoría, cuando hablamos de las ISAI, que son esas normas, su nombre está con siglas en inglés, estas son normas de auditoría del sector gubernamental, que lo que buscan es precisamente el logro de los resultados de la mejor manera económica, eficiente y eficaz, que se logre el resultado, ¿verdad? Claro, bajo transparencia de los usos de los recursos, con calidad del gasto, realizándolo como debe de ser y
que tengan todas las instituciones la solvencia de poder rendir cuentas porque logran los objetivos, porque se utilizaron los recursos para el propósito esperado. Bien, las auditorías son la financiera, que estamos hablando de los aspectos económicos, la de cumplimiento, que habla precisamente de las regulaciones internas y externas, leyes, reglamentos, acuerdos que se deben de manejar en las instituciones y el cumplimiento a estas regulaciones, y la de desempeño, que busca precisamente que la empresa haya trabajado o realizado, que la institución del Estado haya realizado sus trabajos a través de los principios de economía, eficiencia y eficacia. Economía en el uso del dinero, en el uso de lo financiero. Eficiencia en el uso de los recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, recursos intelectuales, y eficacia, que significa que logramos los objetivos. Todo el esfuerzo realizado valió la pena, logramos los objetivos. Eso es lo que buscan las 3 auditorías que están establecidas dentro de lo que es la auditoría gubernamental, de acuerdo a las normas internacionales ISAI, ¿verdad? Y a lo que establece la INTOSAI, la Organización Internacional de Auditorías, para las cuales o en la cual pertenece Guatemala y la mayor parte de naciones del mundo, en América, en Europa, en Asia, en África. Existen instituciones que forman parte precisamente de la INTOSAI, que buscan el mismo objetivo, ¿verdad? El beneficio para los usuarios de estos recursos de gobierno, ¿verdad? O sea, la población en general. Nosotros también. Muy bien, las etapas de la auditoría conllevan varias fases. Por ejemplo, los aspectos previos, la número 1. La número 2, la familiarización. La número 3, planificación. La 4, ejecución. 5, comunicación de resultados. Y 6, seguimientos. Si vemos todas estas fases, estamos hablando de un proceso administrativo. Primero nos familiarizamos con la empresa, o sea, hay aspectos previos. Nosotros los auditores, ahorita vamos a hablar de esos aspectos previos, tenemos que cumplirlos para familiarizarnos, planificar nuestro trabajo, ejecutarlo. Y producto del resultado, comunicarlos, ¿verdad? Y hacerle seguimiento. Hacerle seguimiento porque dentro de una auditoría van a haber recomendaciones. Muchos les llaman hallazgos, pero no hablemos en sí por el momento de los hallazgos, no hablemos de deficiencias, hablemos de las recomendaciones, que es lo más importante de una auditoría. Una auditoría se lleva a cabo y la persona cual se le va a auditar va más allá de hallazgos o de deficiencias. Los que esperan, los que dirigen, los que administran las instituciones son las recomendaciones. ¿Para qué? Para mejorar, para lograr los objetivos si no se están logrando. Bien, vamos a la etapa número 1, aspectos previos. Cuando nosotros los auditores llegamos a realizar precisamente nuestro trabajo en las instituciones, tenemos que ser nombrados, tenemos que llevar un nombramiento, el cual nosotros debemos de presentar ante la entidad superior, y esta debe de informar, ya sea platicando con su staff de trabajo, o bien a través de trasladar la información, ya sea por medios físicos o electrónicos, a todas las direcciones, con el propósito que sepan que nosotros los auditores vamos a llegar a realizar ese trabajo de auditoría, y se nos presten y se nos den todos los documentos, nos presten la colaboración y tengamos acceso a todos esos documentos, a todos los movimientos, y estén anuentes a responder cuestionarios de control interno, a ver la documentación de personal, financiera, reportes, etcétera, que es la que refleja lo que hicieron las instituciones y sobre la cual nosotros vamos a realizar nuestra auditoría. Hay un nombramiento, pero también tenemos que llevar un gafete. Este gafete nos identifica, está nuestra foto, ahí está nuestro nombre, dice cuál es la dirección a la cual nosotros pertenecemos, y
el gafete y hablemos del nombramiento nos da precisamente a nosotros la libertad de ingresar y a ustedes el respaldo de que vamos por parte o de parte de la Contraloría General de Cuentas. La emisión de la declaración de independencia. Este es otro aspecto previo. En la Contraloría General de Cuentas, los auditores gubernamentales ejercen su función con absoluta independencia en las entidades. Contenía esto en el artículo 2, ¿sí?, de la ley y artículo 57 del reglamento de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Independencia, vital para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo sin que exista sesgo, ¿sí?, en la realización de esta actividad. Es decir, que sin que nadie interfiera en nuestra evaluación, en nuestras decisiones. Claro, nosotros vamos a preguntar, nosotros vamos a indagar, nos darán sus puntos de vista, nos enseñarán la documentación de respaldo, pero los que tendrán la independencia de criterio, la objetividad, el profesionalismo para evaluar esa información, vamos a ser los auditores, y eso nos pide la independencia, que actuemos con ese criterio objetivo, ¿verdad? Y dado con el propósito de que estos resultados sean lo más transparentes posibles, también de parte de nosotros como auditores. El auditor no debe dejarse influenciar, que era lo que hablábamos, por el prejuicio, las ideas preconcebidas, presiones de terceros, opiniones o dictámenes y todo aquello que puede imponerse en la imparcialidad. Nosotros firmamos una declaración de independencia donde hacemos ver que no tenemos nadie o nada que nos limite realizar la auditoría dentro de esa institución. Nosotros los auditores la firmamos hacia nuestra organización, hacia la Contraloría General de Cuentas, donde si nosotros conocemos a alguien, tenemos algún familiar dentro de la institución, hemos tenido algún tipo de inconveniente con alguien o con la misma institución, previo a realizar la auditoría, entonces no se nos nombra, nos dan otro tipo de trabajo, porque no vamos a llegar con independencia, ¿verdad? Independencia de criterio, de pensamiento, de actuar. Muy bien. Siempre aspectos previos. La emisión de la declaración de independencia. La independencia e imparcialidad radica esencialmente en la observancia de los principios aplicables al trabajo de auditoría y no en actos arbitrarios. La auditoría general, los auditores, generales son los responsables de sus actuaciones y por eso es que firmamos esa independencia ante la institución. La institución es la entidad fiscalizadora superior. Nosotros trabajamos en la institución, somos parte de ellos, pero somos independientes en nuestro quehacer de auditoría, ¿sí? Y esa emisión de declaración que firmamos la hacemos para hacer fe que vamos a trabajar, por dar fe que vamos a trabajar con esa independencia. Una independencia que no solo tenemos los auditores de la Contraloría de Cuentas, también lo tienen todos los contadores públicos y auditores y muchos profesionales dentro de su profesión cuando trabajan independiente de la institución económicamente, por ejemplo, ¿verdad? E incluso cuando existe dependencia financiera, como profesionales tenemos que ser independientes, ¿verdad? En nuestro actuar. Bien. Vamos nuevamente a las etapas de la auditoría. Vamos a la familiarización. Conocer el entorno de la entidad. Bien, si nosotros vamos a realizar una auditoría, definitivamente tenemos que conocer de la institución. O sea, tenemos que saber cuál es el propósito de la institución, ¿verdad? Cómo se ubica dentro del Estado de Guatemala, dentro de las instituciones de gobierno, cuáles son sus objetivos, cómo está estructurada, cuál es su organigrama, cómo está precisamente jerárquicamente y cuáles son los niveles de los colaboradores de la institución, cómo están los staff. Debemos de saber cómo está organizada, si tiene varias direcciones, si estas direcciones están dentro de la misma capital, están en diferentes áreas de la capital, departamentos, municipios. Debemos de familiarizarnos con el tipo de documentación, con el tipo de movimiento que la institución realiza
previo a que iniciemos nuestra auditoría. Dice, los auditores gubernamentales deben conocer la entidad auditada en las circunstancias que la rodean, con el objeto de disponer de un marco de referencia para la aplicación de su juicio profesional a lo largo de todo el proceso de auditoría. Al inicio, a mitad del periodo, por ejemplo, si nosotros llegamos en el mes de junio a realizar auditoría y después vamos a regresar en el mes de marzo, en el mes de enero, cuando ya terminaron la auditoría al mes de diciembre, en cualquier momento que nosotros realicemos nuestra auditoría, debemos de aplicar nuestro juicio profesional. Y para eso es necesario conocer el entorno de la entidad, ¿verdad? Cuáles son las leyes a nivel general que le compete, cuáles son las leyes a nivel interno que precisamente le competen también, ¿verdad? Cuáles son los argumentos, cuáles son, perdón, los reglamentos, cuáles son todas las disposiciones que se han llevado dentro de la institución como regulaciones que deben de seguirse. Bien, revisión de informes de auditoría. Nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro historial de auditoría y en nuestra información dentro de la institución, el historial de las instituciones. Debemos de revisar ese historial a la vez que debemos también de revisar los papeles de trabajo que nos quedaron a nosotros producto de las auditorías anteriores, para que nosotros nos familiaricemos con esa institución. También dice, nos habla de informes de auditoría interna. La auditoría interna es el brazo derecho de la auditoría gubernamental, porque velan por el cumplimiento de las regulaciones que se llevan dentro de la institución y velan también por el control interno en respaldo y salvaguarda de los bienes de la institución, ¿verdad? Velan por las obligaciones tributarias, o fiscales que pueda tener la misma institución. Es el brazo derecho de la auditoría y de la auditoría externa y a la vez el apoyo de la máxima autoridad de la institución. Si ustedes lo ven en un organigrama, es una dirección de staff, de apoyo, ¿verdad? Y sus informes son muy importantes para que nosotros nos familiaricemos. Comunicación con el auditado. Bien, nosotros a través de la familiarización vamos a saber con quién nos vamos a conocer con quién nos vamos a comunicar, quién realiza las diferentes actividades, quién es el administrador de la institución, quién es el director por ejemplo, de auditoría interna, quién es el director de la dirección administración financiera, y así con cada una de las direcciones y los diferentes niveles que se dan. Nosotros tenemos que familiarizarnos para poder tener esa comunicación que debe de ser abierta para que podamos entendernos, tanto ustedes como nosotros. Por eso es en forma transversal. Debemos de entendernos, deben de entenderse con los auditores, y los auditores debemos de comunicarnos y de entender el por qué es que han realizado los procesos, por qué los han llevado de tal manera, por qué el resguardo de la documentación o de los bienes. Recuérdense que los que más están familiarizados con el qué hacer de la institución son ustedes, porque es su día a día. Nosotros lo vemos en una forma esporádica, ¿verdad? Vamos a realizar auditoría, nos familiarizamos, indagamos a través de esa comunicación. Bien, vamos a otra etapa. Nos vamos a la etapa de la planificación, conociendo, familiarizándonos con la institución, entendiendo cuál es el giro, el objetivo de la institución. Nosotros realizamos nuestra planificación. Conocemos también de lo que son las regulaciones externas y internas, o sea, a nivel legal. Conocemos cómo está estructurado lo que es la organización funcional. Sabemos con quién comunicarnos. Sabemos qué realiza cada uno, que ya a través de la familiarización tomamos nota y nos dimos cuenta de cuál es la función, que existen manuales de atribuciones, de procedimientos, para que nosotros podamos realizar nuestra auditoría, que existen controles para las entradas y salidas de
de los bienes, del dinero, cuentas bancarias, etcétera. Estamos familiarizados con el entorno. Con esa familiarización ya nosotros podemos planificar, ¿verdad?, lo que va a ser nuestra auditoría, con un adecuado y oportuno conocimiento y comprensión de la entidad. Nos piden las normas. Tenemos que comprender la entidad para que nosotros podamos planificar nuestro trabajo de auditoría. Bien, comunicación escrita. Después de realizar lo descrito en la etapa de familiarización, el equipo de auditoría o auditor gubernamental efectuará por medio de escrito la solicitud de información, documentación y otros elementos necesarios. Bien, la podemos solicitar antes de, bueno, ya nos conocen, ya saben, ya llegamos, ya nos presentamos, tienen ustedes el nombramiento de auditoría y verificaron que somos nosotros a través del carnet o llamando a la institución si tuvieran alguna duda aún, donde darían fe de que nosotros estamos y somos los auditores que vamos a realizar ese trabajo, ¿verdad? Ya nosotros pedimos incluso un lugar donde ubicarnos, un parqueo para que podamos llegar en nuestro vehículo y, si es necesario, manejar esa documentación de no la documentación original, sino que copia de esa documentación de la institución que auditamos hacia la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, o hacia donde se encuentre nuestro supervisor en determinado momento, necesitamos de un espacio donde poder trasladar esa información porque es información confidencial. Confidencial de la institución y confidencial de nosotros, ¿verdad? Nos va a servir para nuestro trabajo. Entonces, todo ese tipo de información, de solicitud, se tiene que pedir. También pedimos toda la documentación por escrito a través de documentos, ¿verdad?, de oficios. Nosotros pedimos la documentación, que nos la preparen de la siguiente forma, de determinada manera, que nos la presenten en determinada fecha. La pedimos con tiempo para que ustedes la copien o fotocopien si es necesario, nos la trasladen en el momento oportuno, o la original, si nos la trasladan, pues de cualquier manera ustedes llevan un oficio en el cual nosotros nos hacemos responsables de recibir esa documentación. Y cuando la devolvemos, también damos un oficio que ustedes firman para que nosotros nos respaldemos que entregamos todo, ¿verdad? Es decir, la comunicación escrita es vital con el propósito de resguardo de la información que se tiene en la institución y el resguardo de nosotros los auditores también para ver qué se pidió y qué se devolvió, ¿verdad? Entonces, la comunicación de escrito y la información que se solicita debe de estar plasmada en estos oficios. Muy bien. Informe legal de la entidad. Debemos de conocer los reclamos, las demandas, litigios, sentencias que puedan haber o que estén por realizarse o los plazos que queda o el proceso en qué etapa se encuentra para que nosotros podamos evaluar el reflejo de esa información financiera y el efecto de la misma sobre la información financiera y podamos dictaminar al respecto, ¿sí? ¿Es razonable o no es razonable la información financiera que se presenta que se maneja y que se presenta en los estados financieros? Identificación e información de la materia controlada. Perdón. La materia controlada, la ejecución presupuestaria correspondiente al periodo de tal fecha a tal fecha. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en una auditoría de tipo gubernamental. Existe una ejecución presupuestaria. Esa ejecución presupuestaria lleva los objetivos, ¿sí? A través de un presupuesto de ingresos y egresos. Tenemos nosotros que ver si esa es lo que se está realizando, qué es lo que se está realizando y sobre ello planificar. Sobre eso debemos de trazar precisamente nuestra planificación, organización, ejecución, retroalimentación de nuestra auditoría. Vamos a que los auditores también realizamos un proceso administrativo en busca precisamente del logro de esos objetivos, ¿sí? Y la materia controlada que nos sirve a nosotros es precisamente el propósito. Bueno, una de las materias controladas puede ser ese presupuesto de ingresos. Dice, la información es el estado de liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.
correspondiente a tal periodo, reportes de los sistemas y documentos de registros contables y presupuestarios. Hablemos también, por ejemplo, de los reportes de resguardo CARDEX que le llamábamos antes, o la información de ingresos y egresos de los bienes que maneja la empresa. Si realiza obras, por ejemplo, cómo es que se resguardan todos esos inventarios. Si tienen cuentas financieras, pues también puede ser parte de esa información. Todo va a depender también del tipo de auditoría que se lleve a cabo. Planificación, identificación de criterios. Cuando estamos hablando de criterios, estamos hablando de las leyes externas, internas, de las regulaciones de la institución. Comunicación con el auditado. Según memorando de planificación, se suscribe acta de apertura. Las normas ISAI establecen en sus directrices que debe de existir un acta, se debe de levantar un acta de apertura de la auditoría, en la cual debe de estar los funcionarios y los directores de la institución para que sepan a qué es que vamos los auditores. En el acta queda establecido qué es lo que nosotros los auditores buscamos y qué fecha y cuál va a ser la participación que esperamos de la institución y nuestro actuar dentro de la auditoría que vamos a realizar. Dice, de la etapa de ejecución, con el objeto de dar a conocer las áreas que serán evaluados, ahí tendrán que estar, por eso, los directores de esas áreas para que conozcan que nosotros vamos a llegar. El tiempo establecido del proceso de la auditoría, obligaciones que nosotros vamos a tener como auditores y los que van a tener la entidad para con los auditores, los procedimientos para la presentación de los resultados, los informes, si vamos a dar dictamen, si vamos a dar qué es el producto del trabajo que nosotros vamos a presentar. Todo eso queda dentro del acta de apertura establecido dentro de la institución. Bien, seguimos con la siguiente etapa. Nos vamos a la ejecución. Ya estamos en la realización del trabajo. Las entidades públicas se crean por ley y funcionamiento, y su funcionamiento se rige por un conjunto de normas legales. Bueno, ley. Fueron creadas legalmente y están regidas, igual que todo en nuestro estado, en nuestra Guatemala, se rige por leyes, ¿verdad? También la Contraloría General de Cuentas se rige a través de leyes internas y externas. Dice, la máxima autoridad de las entidades públicas están obligadas a rendir cuentas. Oigamos, rendición de cuentas. Pero ¿a quién le van a rendir cuentas? ¿Sí? Se tiene que comprobar que las funciones o que las actividades o que los propósitos de la institución se realizaron de acuerdo a lo establecido, ¿sí? Con transparencia, ¿sí? Con calidad del gasto. Y vamos a rendir cuentas de ese quehacer al gobierno, al mismo gobierno, pero principalmente a los usuarios de esta información, de entre los cuales vamos a tener, aparte del gobierno central como tal, vamos a tener a la población que espera ver aquellas carreteras nítidas, escuelas brillantes, bien dotadas, alumnos sanos, jóvenes sanos, seguridad, puentes o obras de infraestructura. A todos ellos hay que rendirles cuentas, ¿verdad? Y precisamente ese es parte de la ejecución. Que cuando se llegue al final de la auditoría, nosotros podamos también rendir cuentas de ustedes, ¿sí? De lo que vimos en su trabajo. Y ustedes tengan que rendir cuentas, ¿sí? De lo que hicieron durante el proceso de la auditoría. Y la ejecución va precisamente de la auditoría, va a ver si se cumplió y se lograron esos objetivos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de obtención de evidencia. La evidencia de auditoría obtenida debe de documentarse adecuadamente, debido a que aporta pruebas para fundamentar las conclusiones del informe. Importante, evidencia. Tiene que estar bien documentada, tiene que estar bien respaldada, debe de existir, debe de ser real, pues, para que nosotros los auditores podamos
aportar, ¿sí?, o conseguir las pruebas que respaldan que el informe está bien. El hecho que un informe no lleve hallazgos, por ejemplo, no quiere decir que no se realizó un trabajo. Recuérdense que el trabajo de auditoría no es realizar hallazgos, el trabajo de auditoría es verificar que todo se ejecutó conforme a lo planificado, ¿sí?, con los recursos adecuados y se lograron los objetivos esperados. Si se logra eso, obviamente no van a existir los famosos hallazgos y nosotros vamos a respaldar que todo eso es cierto a través del trabajo que realizamos, a través de nuestras pruebas de auditoría. Mejor si no encontramos nosotros hallazgos, porque vamos a darle a conocer a los usuarios de los estados financieros que el trabajo de la institución ha estado muy bien. Y como ese resultado final es producto también del resultado de una auditoría en la cual también nosotros evaluamos el qué hacer de ese trabajo, también está incluido en la labor de la auditoría de la entidad fiscalizadora superior, EFS, Contraloría General de Cuentas y de nosotros los auditores. Ahora, si hay hallazgo, también está nuestro trabajo, también está el trabajo de ustedes, pero hay deficiencias que habría que corregir. Lamentablemente, esas deficiencias muchas veces o esos hallazgos llevan a sanciones, ¿verdad? Porque así lo establece la ley. No es el hecho de que hayan o no sanciones. Las sanciones pueden hacer que se tenga más cuidado en el quehacer del trabajo, pero no es el propósito. Nosotros tenemos que ser éticos en nuestro trabajo, morales y realizarlos de la mejor manera posible. La ejecución, elaboración de hallazgos. La elaboración de hallazgos son los incumplimientos a las regulaciones, a los procedimientos, a los procesos establecidos dentro de la institución, ¿verdad? Y externos, en el caso de la ley. Si hay algo que se desvíe de lo que está dentro del presupuesto de ingresos, egresos o dentro de las regulaciones, pues eso puede dar lugar a hallazgos o que no se haya realizado de la manera establecida. De ser procedentes, el equipo de auditoría debe elaborar esos hallazgos, considerando su juicio profesional y la repercusión de los actos de incumplimiento detectados. Cuando estamos hablando de la repercusión, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto, verdad? ¿Cuáles son las causas? Y ese incumplimiento tiene sus consecuencias como resultado del trabajo de auditoría. Muy bien. Pero dice, perdón, regresamos, de ser procedente. Si no es procedente, no habrán hallazgos. Y eso sería lo ideal. Consideraciones iniciales. Sanción de esos hallazgos. Infracciones. Antes de elaborar los hallazgos, el equipo de auditoría se asegurará quiénes son los responsables. Hay que sancionar, si hubieran hallazgos, a los responsables, ¿verdad? Para que ellos respondan ante las autoridades correspondientes a través de una presentación de pruebas, a través de una discusión de hallazgos, para ver si da lugar o no lugar el hallazgo y la sanción o la pena que corresponda. Es de suma importancia que el equipo de auditoría individualice a los responsables, sí, para no pues señalar a las personas que no son los indicados, ¿verdad? Quienes fueron los responsables de esas deficiencias. Perdón, aquí en la diapositiva, regreso, nos habla del numeral 4.5 del manual de financiera, 4.5 del manual de auditoría financiera. Y nos ejemplifica que los manuales nos indican también los procedimientos de los hallazgos, ¿verdad? Cómo es que se deben de llevar a cabo esos hallazgos. Los hallazgos deben de cumplir con las siguientes condiciones. Impactos del incumplimiento para revelarlo en el informe. Debe de ser materialmente importante, ¿sí? Tiene que tener impacto. No tiene sentido un hallazgo que va a ocasionar más gastos que beneficios. Es decir, vamos a ver el costo-beneficio en ese impacto, ¿sí? El impacto también social, ¿sí? Cómo va a responder o qué va a ser el resultado que se va a dar en la población. Si nosotros vemos que buscamos dentro de nuestra auditoría la alfabetización o queremos bajar el índice de desnutrición y
ese impacto no logra el objetivo que nosotros buscamos, entonces estamos mal, ¿sí? En el trabajo de la institución. Esto puede ser de impacto, ¿verdad? Y es de impacto, definitivamente, educación, salud, etcétera. Entonces, debe de revelarse, debe de buscarse soluciones. Y los hallazgos, pues eso es lo que buscan, que se corrijan esas deficiencias. Evidencia suficiente, competente y pertinente. Suficiente. La cantidad necesaria, ¿sí? Para que sea de impacto, ¿verdad? Para que nos presente, para que podamos nosotros decir que en realidad es una deficiencia que considero un hallazgo. Si no es suficiente la información, yo puedo encontrar deficiencias que cuando miro en una población más grande es mínima en relación al monto de la población que estamos revisando. Que sea competente, que se refiera al asunto que se está tratando, que sea pertinente, que pertenezca, ¿verdad? Que competa, que sea en relación a este asunto y pertinente al tiempo, al estado financiero, al periodo en el cual nosotros estamos realizando, que sustente lo que se necesita informar. Posibilidad de corrección y beneficio futuro. Sí, que exista esa posibilidad. No tiene sentido un hallazgo, ¿sí? Que no pueda llevar a una corrección. Claro, si el impacto es bastante importante y es ya algo que lleve a más allá de un hallazgo, de una sanción, porque es muy, cambia lo planificado, la información financiera, esto lo debemos de hacer ver. Costo-beneficio en la corrección de la recomendación. Vamos a recomendar algo que se pueda beneficiar a la institución, ¿sí? Algo que no sea más costoso que llevarlo a cabo, ¿verdad? O sea, llevarlo a cabo debe de ser más económico que el costo que representa esa recomendación. Factibilidad de implementación, ¿sí? Que se pueda implementar, que sí sea real, ¿verdad? Que no nos imaginemos que algo que la institución no es posible de llevar a cabo. Muy bien. 4.6, manual de cumplimiento. Es otro manual que se maneja dentro de la institución y también nos sigue hablando de lo que corresponde a estos hallazgos. Estamos viendo que los manuales son las directrices, ¿verdad? Forman parte de estas directrices que hablamos en el nivel 4, que sirven precisamente para apoyar a los auditores en el desarrollo de las actividades. Bien, redacción técnica de los hallazgos. Hallazgo es la parte más trascendental del informe de auditoría. Más trascendental desde el punto de vista que lleva recomendaciones para corregir aquellas deficiencias para el logro de esos objetivos. Es importante. Tanto así que en el transcurso de la auditoría, si es necesario, nosotros los auditores no llegamos una vez a una institución de gobierno, llegamos más veces, es decir, llegamos 2 veces por lo menos o 3 veces trimestralmente. Recibimos también información de la institución que nos trasladan a nuestro portal, ¿verdad? A nuestro sistema informático. Es decir, las instituciones de gobierno se van evaluando, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Entonces, no es necesario que se cumpla el periodo para que no se pueda corregir cualquier deficiencia en forma oportuna. Y ese es el trabajo precisamente de la auditoría interna, ¿verdad? Ver que se están cumpliendo con los procedimientos para que no se llegue a haber desviación en información financiera. También apoyan a la administración de la empresa, igual que la institución de gobierno, la auditoría externa apoya cuando considere necesario, interviene para efecto de coadyuvar precisamente al logro de los objetivos. ¿Qué es un hallazgo? Situación deficiente, irrelevante, fíjense, deficiente, irrelevante, que se determinó o determina mediante procedimientos de auditoría sobre áreas críticas. Áreas críticas a través de evidencia, ¿verdad? Lugares o áreas de trabajo de la institución o procesos o procedimientos que son materialmente o
de alto impacto podría afectar a la institución busca. Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada. La ley dice una cosa, la institución está trabajando diferente, ¿sí? Nosotros vemos los criterios y vemos su cumplimiento legal, que se cumpla en todos los procesos, procedimientos que se realicen en la institución, obras, ¿sí?, etcétera. Existen leyes, regulaciones que deben de seguirse. Esos son criterios que hay que cumplir para que el trabajo se realice de una forma adecuada. Bien, el esquema en el que se fundamenta un hallazgo, lo que es, no es igual a lo que debe de ser, ¿sí? La regulación debe de estar de acuerdo a esa regulación. Si no es, ahí ya estamos hablando de un hallazgo. Y eso nos da esa deficiencia, ese hallazgo. La estructura de un hallazgo. Va a existir un criterio, una base, una regulación, ¿sí? Va a existir una condición, ¿sí? Recuérdense que aquí estamos hablando lo que es, lo que debe ser. ¿Cómo se encontró? ¿Sí? La causa. Si no se encuentra en forma correcta, la causa. ¿Por qué razón no se está trabajando de acuerdo o no se está cumpliendo con las regulaciones en la obra de infraestructura que se está realizando de acuerdo a lo que dicen las leyes? Muy bien. Tiene que haber una causa. Y esa causa nos da un efecto. ¿Sí? Un efecto que obviamente si es una deficiencia y es como tal incorrecto, no va a ser para beneficio de la institución. Eso va a llevar como resultado una recomendación de parte de auditoría, que va a ser un plan de acción o compromiso de mejora. Se firma un documento al final de la auditoría, si no me equivoco, ese R1 es el documento donde se comprometen los funcionarios de la institución y principalmente los responsables a que todo lo que se recomendó debido a los hallazgos, a las deficiencias encontradas, se va a llevar a cabo, se va a componer, es decir, compromisos de mejora, que queda plasmado a través de una firma y que será lo primero que verán los auditores cuando vengan en la siguiente auditoría, precisamente ver o darle seguimiento a esos hallazgos y deficiencias y a ese compromiso adquirido por la administración de la institución. Requisitos básicos del hallazgo. La importancia relativa, que amerite su desarrollo y comunicación formal. Bien, tiene que ser importante, sí, para que exista, para que se pueda dar y se utilice el tiempo necesario. Importante en relación a la información financiera, a los montos que se manejan, al resultado que se espera, ¿verdad? Y tiene que existir evidencias, hechos que respalden, sí, lo que se puede medir, se puede evaluar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener esa evidencia. Objetivo, al fundamentarse en hechos reales, tiene que existir, ¿verdad? Algo que en realidad exista, que dé un beneficio, ya sea una obra o el resultado de salud, por ejemplo, se ve la salud, aunque no es una obra, pero se pueda medir la población que fue beneficiada, o educación, u otro tipo de logros que se busquen dentro de la institución, basado en una labor de auditoría suficiente. Suficiente es que se realice el trabajo con la documentación necesaria, que sea competente, que sea pertinente, ¿verdad? Para que este hallazgo valga la pena, que sustente lo que dice el hallazgo a través de esa evidencia. Existan pruebas reales de lo que es el hallazgo y que sirva de base para la recomendación, para que sea viable, para que sea una recomendación que se pueda ejecutar y cuyo costo sea más bajo que el beneficio que se va a obtener, ¿verdad? Ese es parte de los requisitos del hallazgo, que sea convincente, que convenza. Nosotros los auditores buscamos que esa información de un informe dentro de su hallazgo convenza a un auditor que al leerlo entienda
a qué se dedica la institución, cuál fue el tipo de trabajo que nosotros hicimos. Este auditor debe de ser un auditor ajeno, ¿sí?, a el trabajo que nosotros estamos realizando. Un contador público y auditor que sabe de auditoría, de informes financieros y que lea en ese informe y entienda a qué se dedica la institución, qué es el trabajo que nosotros hicimos y por qué lo hicimos en relación a lo que se dedica a la institución, cómo lo hicimos, que lo va a decir el informe, y cuál es el resultado. Tiene que convencer a este auditor que no sabe, no entiende hasta el momento nada de esta institución. Si él lo entiende, él es un profesional, es un experto, nosotros estamos muy tranquilos en el sentido de que nuestro trabajo se ha realizado de la mejor forma posible. Obviamente que no solo él, hay muchas personas, administradores de empresa, economistas, empresarios, funcionarios y empleados de gobierno que también entienden de información financiera, y gente ajena al gobierno, también empresarios, funcionarios de otras instituciones, que son contadores públicos, auditores, administradores, economistas, incluso agrónomos, doctores, odontólogos que han recibido diplomados con el propósito de entender la información. Todos ellos deben de entender, si tienen el conocimiento, de qué es el trabajo que se hizo, qué buscaba la institución y cuál es el resultado de esa auditoría que se llevó a cabo. Bien. Factores a considerar: circunstancias en el momento que ocurrió el hecho, complejidad y magnitud de las operaciones examinadas, someter el hallazgo potencial o las deficiencias a un análisis escrito, labor de auditoría suficiente y completa. Nuevamente son factores importantísimos, ¿sí? El momento en que ocurrió, ¿sí? Si es en un momento que compete a la institución, que afecta a esa información financiera. Si es del periodo, por ejemplo, en el cual nosotros estamos realizando esa auditoría, va a afectar la información financiera y el resultado del objetivo que busca la institución. La complejidad y magnitud de las operaciones examinadas. ¿Qué tan complejas son? ¿Sí? ¿Qué tan grandes son como para que pueda auditarse o merezca auditarse, ¿verdad? Porque puede ser que sea tan compleja que no nos va a llevar a ningún resultado que ocasione o que dé un beneficio en la auditoría que estamos realizando, o tan pequeña y tan con tantos movimientos, pero tan pequeña en monto o en el efecto, el resultado o el beneficio que se espera de ese renglón, que nosotros perdemos demasiado tiempo y dejamos de ver cosas que son importantes. Someter al hallazgo a un análisis crítico, ese análisis crítico está dentro de lo que es el cuerpo de auditoría, la dirección que corresponda, la dirección jurídica, la dirección de calidad del gasto, un equipo completo de auditoría que somete ese hallazgo a un análisis con el propósito de que esté bien fundamentado y que los objetivos de la recomendación sean beneficiosos. Es decir, la Contraloría tiene el equipo necesario para poder ejecutar esa labor. Bien, labor de auditoría suficiente y competente. Hay que realizar el trabajo necesario, ¿sí?, para que el resultado sea el que nosotros esperamos. Muy bien. Condición: normativa técnica relacionada. La guía número 29, guías también dentro de las directrices para redacción de hallazgos contenida en el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, y la guía número 26 para la redacción de hallazgos, Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, establece. Aquí estamos hablando de dos auditorías, estamos hablando de la financiera y estamos hablando de la auditoría de cumplimiento, ¿sí? Manuales que establecen condición de describir con detalle necesario y en forma clara en qué consiste la deficiencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuánto es el monto, la cantidad o valor que ha causado un efecto? Esto ya es guías precisamente para que los hallazgos sean redactados de forma comprensible, ¿verdad? Deficiencias en la redacción de la condición. Nosotros los auditores tenemos manuales que nos dicen que hay deficiencias que nosotros debemos de tener cuidado cuando redactamos los hallazgos.
que se describen las deficiencias de forma general, no son muy específicos, entonces no establecen claramente qué fue lo que sucedió, no se profundizó en el detalle necesario, no se dio el alcance suficiente y no se describe qué fue lo que en realidad pasó, es deficiente su redacción. Ejemplos, el evaluar algunos expedientes, al revisar algunas negociaciones, en algunas contrataciones, es decir, hablar en un hallazgo, es decir, algunas contrataciones presentan esta y esta deficiencia. No, nos pide que digamos cuáles contrataciones, ¿sí? Y cuáles son esas deficiencias, para que pueda ser clara esa redacción. En ese sentido, es indispensable que con la condición del hallazgo describan individualmente parte o la totalidad de lo evaluado, fundamentando bien cuál fue la evidencia, la evidencia de auditoría en cantidad, en calidad, para efecto que el hallazgo esté bien sustentado. Criterio, estamos refiriéndonos a las regularizaciones. Se debe expresar concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo. Un informe de auditoría, en su parte inicial, no habla de cuáles son las regulaciones, normas, procedimientos, políticas que competen a la institución, ¿verdad? Y precisamente el criterio dentro de lo que es el hallazgo, ¿sí?, debe de ser claro también, ¿verdad? Para saber sobre qué criterio se está evaluando la deficiencia, ¿verdad? Si es una norma, si es una regulación interna, si es una política, ¿dónde está contenido el criterio? Si está en leyes, políticas, manuales, normas, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Un departamento, un proceso, un sistema, toda la institución, ¿qué vigencia tiene? Si es actual, pasada, permanente, para ver si compete. Puede existir, por ejemplo, vigencias de años anteriores que afecten, ¿sí?, algo que esté vigente en año anterior que pueda afectar un hallazgo de la información actual, algo que quedó, hablemos nosotros los contadores, auditores, administradores, economistas, dentro de las ciencias económicas hablamos de la provisión, algo que se previó, que se anticipó por un gasto anticipado que pueda afectar, por ejemplo, a el periodo actual. Entonces, todo, o bien si hay alguna información que va a quedar pendiente de este periodo que pueda ser resuelta en el periodo futuro. Entonces, tenemos que ver ese tipo de criterios. La familiarización, la comprensión de las operaciones es fundamental para conocer su entorno. Para conocer la entidad y su entorno es preciso obtener una comprensión sobre leyes, reglamentos, acuerdos. Bueno, en síntesis, esto es parte de la familiarización. Nosotros debemos de familiarizarnos desde el inicio con la institución, con todos estos criterios, con las regulaciones que van a afectar todo el proceso de auditoría. Y producto de esas regulaciones y criterios que se realizaron, que se llevaron a cabo, políticas, reglamentos internos, externos, etcétera, que sirvieron para el quehacer del trabajo de la institución, cualquier deficiencia que nosotros encontramos tiene que estar precisamente en concordancia con esos criterios. Por eso aquí nos está hablando nuevamente que debemos de conocer ese entorno. Y nosotros los auditores lo debemos de conocer y familiarizarnos desde el inicio, durante el proceso de la auditoría y en la finalización de la auditoría. Lo tenemos que tener en cuenta para poder realizar nuestro trabajo de una forma adecuada. Si la ley utilizada en el criterio no tiene coherencia técnica con la deficiencia revelada en la condición del hallazgo, la normativa legal incumplida no establece vigencia para el periodo fiscal. Estamos hablando, esto ya lo hablamos, de la vigencia. Se utiliza en normativa general sin profundizar en normativas internas. Hay normativas a nivel general, ¿sí?, que la institución tiene internamente su aplicación, ¿verdad?, de acuerdo a las funciones y se debe de regir a esta interna, y no lo está haciendo así. A través de la general está causando una deficiencia en el quehacer de la auditoría. Acciones legales y administrativas. Acciones legales serán consecuencia de aquellas deficiencias detectadas como infracción y confirmadas
como hallazgo por parte del equipo de auditoría. Las acciones legales. Van a ver, hablábamos de la causa, el efecto. El efecto también conlleva a recomendaciones y estas recomendaciones llevan a sanciones. Sanciones de acuerdo a al grado de deficiencia que nosotros los auditores encontremos que se ha realizado, ¿verdad? Veamos un poquito más. Dice, el decreto número 31/2002 del Congreso de la República, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. En el capítulo 6 tiene el régimen sancionatorio y establece en sus artículos qué es una infracción y qué es una sanción, 38 y 39. Infracción es toda acción u omisión que implique violación de normas jurídicas. Esta es una infracción. El resaltado y subrayado, bueno, perdón. Dice, infracción es toda acción o omisión que implique violación de normas jurídicas. Aquí nos dice, sanciones que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la ley, alguna infracción de conformidad con este artículo, ¿verdad? De la infracción, entre otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera. Deficiencias en la redacción. Perdón, jóvenes. Dentro de las infracciones, sí, que no... Esto se me... Era aquí, está aquí a donde vamos. Bueno, hablamos que estos hallazgos, si encontramos los hallazgos, hablábamos de sanciones que pueden existir de acuerdo a la ley de la Contraloría General de Cuentas. Estas sanciones existen precisamente porque no se ha cumplido con las normativas correspondientes, ¿verdad? Ahora, también pueden existir otro tipo de aspectos, ¿verdad? Dentro de lo que es la auditoría, como por ejemplo el hecho que lleve a acciones penales cuando hay menoscabo de los intereses del intereses de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, que desaparezca algún bien o que se haya, pues se lo hayan robado, se haya deteriorado o que se lo hayan llevado y no exista un seguro, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones pueden afectar los menoscabos del gobierno. Entonces ya se tendría que buscar otro tipo de sanciones, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante. Notificación de los hallazgos. La comunicación de todos los incumplimientos e irregularidades detectadas durante el proceso de auditoría deben darse a conocer, sí, el resultado de esos incumplimientos. Los hallazgos deben de darse a conocer a los responsables, con el propósito de que se pueda cumplir con el derecho de defensa, es decir, ellos van a recibir la notificación del hallazgo y se les da un plazo precisamente para que presenten la documentación de respaldo. Esta documentación de respaldo y las observaciones se tienen que presentar por escrito y respaldar con la documentación respectiva. Hoy en día existe también la adhesión que se dio al sistema para que se puedan trasladar a través de este sistema, ¿verdad? Al cual pues se adhirieron muchas de las instituciones en los meses anteriores para que se puedan manejar notificaciones, para que se puedan manejar la información, los hallazgos que se presenten y se dé derecho también se dé lugar al derecho de defensa. Se cita también o se lleva a cabo, hoy en día que estamos en la pandemia, se ha utilizado precisamente los sistemas informáticos para que exista comunicación entre los auditados y el auditor en la famosa discusión de hallazgos, es decir, donde presentan la información de los hallazgos y nos dan a conocer a nosotros los auditores el por qué ustedes consideran que el hallazgo no procede y presentan toda la información de respaldo respectiva para que nosotros los auditores evaluemos lo que ustedes consideran y le demos
o no procedencia al hallazgo. Si procede, queda dentro del informe, y si no procede, también queda dentro del informe. El por qué es, o se informa, pues, el por qué es que no procede el hallazgo, y se le da, pues, se desvanece el hallazgo por parte de los auditores. Esta notificación de hallazgos es importante para esa discusión de hallazgos, ¿sí? Porque, como hablaba anteriormente, nosotros los auditores llegamos a una institución, nos familiarizamos con ella, la conocemos, pero ustedes, los funcionarios y empleados públicos, tienen muchos, no todos, pero muchos de ustedes tienen años de trabajar en el gobierno, y es más, quizás en la misma institución. Entonces, conocen la institución mucho mejor que nosotros. Entonces, puede darse el caso que algo que nosotros lo vimos de alguna manera por ser gente externa, y lo evaluamos en una forma incorrecta, o sea, lo revisamos de una manera incorrecta, no como procedía, y ustedes en el hallazgo nos dicen de ese hecho cómo debe de ser, nosotros evaluamos y rectificamos desvaneciendo el hallazgo. Tiene que existir esa comunicación. Es parte de la comunicación la discusión de hallazgos. Estos hallazgos se le hacen ver al responsable y también al administrador principal, al funcionario principal de la institución, para que conozca qué es lo que está pasando y sucediendo en la institución. Porque muchas veces es tan grande la institución que hay áreas que ellos no conocen. Sin embargo, tienen un equipo de profesionales que forman parte de la realización de esa función, de administrar esa función. Entonces, él tiene que conocer qué está sucediendo en todos los niveles de su organización, ¿verdad? A eso nos referimos cuando estamos hablando de la notificación de hallazgos. Los atributos de los hallazgos que se deben notificar a la entidad, autoridad superior y a los responsables son condición, criterio, causa y efecto. Condición: ¿cómo encontramos la situación? ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Qué fue lo que sucedió? El criterio que se utilizó, ¿sí? Y que se incumplió, o el que no se utilizó y se incumplió. O sea, puede ser que lo utilizaron mal, por ejemplo, o que no lo utilizaron, entonces nosotros lo tenemos que hacer ver. ¿Cuál es ese criterio? La causa: ¿qué ocasionó ese hallazgo? ¿Y cuál es el efecto? ¿Por qué es que nosotros lo estamos haciendo ver? ¿Cuál es el resultado de esa causa, de esa desviación que se dio conforme a la condición encontrada? ¿Sí? ¿Qué no cumplió con el criterio, la norma, la política, el procedimiento, el proceso adecuado para poder llevar a cabo la labor que se tenía que desarrollar? Entonces, en esa notificación de hallazgos hacemos ver a la autoridad y a la persona que recibe la notificación qué es lo que está sucediendo y por qué es que nosotros lo estamos, pues, llamando, ¿verdad? Para que estén enterados y trabajen en equipo en el desvanecimiento, y que lo hagan ver claramente para que nosotros lo logremos desvanecer. Si no se logra desvanecer, pues lo confirmamos, ¿verdad? Comunicación con los responsables. En la discusión de hallazgos que acabamos de platicar, vital e importante para llegar a un entendimiento, ¿verdad? Para que nosotros los auditores no sancionemos por gusto y ustedes tengan que realizar procesos, pues, de pago y de cumplir con ese tipo de sanciones o pedir contrarrevisiones, ¿verdad? Bien. Comunicación con los responsables. Lo anterior debe hacerse constar mediante acta de comunicación de resultados preliminares y cierre de la auditoría, e incluir los documentos presentados. Nuevamente vamos a los manuales y guías. Las guías nos piden que nosotros levantemos un acta cuando existe la discusión de hallazgos. Nosotros recibimos la información de parte de ustedes y tenemos una guía que nos dice: señores, se realizó la discusión de hallazgos. Muy bien, perfecto. Presentaron la documentación respectiva y hacemos ver que de tal hora a tal hora se llegaron los funcionarios citados, o no llegó alguno de los funcionarios citados, y presentaron las
las pruebas correspondientes. Un oficio donde nos detallan cada una de las pruebas presentadas y copia de esa información, ya sea hoy en día a través del sistema o a través de llevarlo a la institución, ¿verdad? Entonces presentan toda la información respectiva, no la dan y pues nosotros hacemos ver en la misma que firman todos los responsables. Si alguien quiere decir o opinar algo durante la discusión de hallazgos y que eso que opinó vaya dentro del acta, se agrega, lo agregamos nosotros en esa discusión de hallazgos, presentamos el acta a ustedes, lo firman, lo firmamos nosotros, como auditores, todo el supervisor, los auditores, ¿verdad? El encargado de la auditoría, los auditores que participamos en la auditoría, firmamos el acta y firman los que llevaron la información, nos queda copia a cada uno a cada parte, pues, de esa acta, y eso es parte de la comunicación, ¿verdad? Y también cuando terminamos o llevamos a cabo nuestra auditoría, también las guías manuales nos piden a nosotros que debemos de levantar un acta, ¿verdad? Un acta donde se hará a conocer que ya realizamos nuestro trabajo, que recibimos la información correspondiente en la discusión de hallazgos y que ya no hay nada más que tratar, aunque queda abierta la posibilidad de algún evento posterior, de acuerdo a los estados financieros, que hubiese necesidad de tratar. Análisis de comentarios y documentos de soporte, lo que platicábamos, vamos a analizar nosotros los auditores y a desvanecer o confirmar el hallazgo de acuerdo a las pruebas, ¿verdad? Y comentarios de auditoría, el equipo de auditoría debe dar respuesta a cada una de las afirmaciones y condiciones que presentan los responsables. De las pruebas, las afirmaciones y contradicciones debemos de dar respuesta. No podemos decir no lo desvanece y quedarnos nosotros así. En algún tiempo, eso fue parte de la normativa, no teníamos obligación nosotros de responder. Es mucho más, siento yo, más justo y legal que se dé esa afirmación o contradicción, si existe, para ver qué es lo que sucedió. Se desvanece porque presentaron las pruebas y de acuerdo a la prueba número tal, el oficio número tal, y respaldado por los documentos, recibos o facturas, copia de los documentos o facturas respectivos, presentado en el anexo número 3, se desvanece el hallazgo porque sustenta lo presentado por ellos y encontrado como deficiencia por nosotros. Bien, ¿cómo se llama? Se confirma porque las pruebas presentadas de acuerdo al anexo número tal, etcétera, no desvanecen el hallazgo por tal y tal motivo. Entonces, tiene que quedar todo eso. Nosotros estamos obligados dentro de la institución a realizar eso en la auditoría que llevamos a cabo, y están los comentarios. Y luego vendrán las recomendaciones. Al concluir con los comentarios de auditoría, el equipo realizará las recomendaciones necesarias destinadas a las mejoras sin tener un alto grado de detalle que contribuyan a promover la buena gestión pública. Bueno, hay detalles, y lo que dice es, por ejemplo, nos está hablando de que hay que realizar un trabajo de infraestructura, pues los detalles se verán después, porque nosotros los auditores no somos expertos en eso. Entonces, parte de ello es ser un poquito no tan detallistas, sin darle mucha vuelta al asunto, porque las recomendaciones pues van dirigidas a las personas que son los expertos responsables de llevar a cabo ¿cómo se llama? La corrección de la obra o el proyecto o lo que competa a la recomendación que nosotros estamos dando. Bien. Hay otras acciones de tipo legal. Estas serán consecuencia de aquellas deficiencias detectadas como infracción, era lo que le decía que los íbamos a ver más adelante, y confirmadas como hallazgo por parte del equipo de auditoría. Sanciones pecuniarias, informes de cargos y denuncias penales. Acciones legales, sanciones pecuniarias. Consiste en una cantidad monetaria, las que establece la Contraloría General de Cuentas en su reglamento, ¿verdad? En su ley. Acciones legales, formulación de cargos, un hallazgo que ocasionó menoscabo del patrimonio del Estado,
pérdida del patrimonio, menoscabos, es decir, si se extravió algunas llantas que estaban para los vehículos que utiliza la institución y ya no están, si algún equipo de computación, cuando nosotros revisamos, resulta que sí está, pero no es el que está en la factura y en el documento de ingreso, tiene otra serie, otro número, y no compete al bien que corresponde, pues hay que sustituirlo, hay que recompensarlo con el que corresponde, ¿verdad? Cualquier menoscabo o pérdida de cualquier bien del Estado, ¿verdad? Entonces, existe una formulación de cargos, 15 días de audiencia, y tienen que pagar la suma que corresponda o deben de reponer el bien con las especificaciones que correspondan. Y si no lo hacen, se da una formulación de cargos definitivos que puede dar lugar a un juicio de cuentas, ¿verdad? Acciones legales, una denuncia penal al evidenciar por parte de las personas responsables en los organismos o instituciones o entidades sujetas a fiscalización la comisión de posibles delitos de acuerdo con la legislación vigente, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que nosotros hacemos ¿cómo se llama? Informamos de esto al Ministerio Público para que haga las investigaciones respectivas, ¿verdad? Y pedimos que nuestro Contralor pues, mande el informe respectivo para que el Ministerio Público actúe, ¿verdad? Y vaya a investigar y si podemos, y si no lo piden, nosotros los auditores colaboramos con la investigación que realice el Ministerio Público, ¿verdad? Porque nosotros tenemos las evidencias, tenemos las pruebas y podemos pues, formar parte, si ellos lo piden en una forma oficial, para colaborar con ellos, ¿verdad? A menos que ellos no lo piden, y si no lo piden, pues el Ministerio Público ya se encargará. Bien. Seguimos con la auditoría y vamos a la comunicación de resultados. El informe de auditoría. El equipo de auditoría debe comunicar la conclusión de una auditoría de cumplimiento, de una auditoría financiera o de una auditoría de desempeño. Formación de la conclusión puede revelar se puede revelar en una forma de una declaración de seguridad o de una razonable o limitada o de una respuesta más detallada, preguntas de auditoría específica. Si estuviéramos hablando de una auditoría de incumplimiento, si estuviéramos hablando, bueno, puede haber seguridad razonable, o sea, hay una serie de dictámenes que va a depender del tipo de auditoría de cumplimiento, de auditoría financiera, de auditoría de desempeño, para que nosotros comuniquemos a través del informe que tiene varias formas de presentación de resultado, de informar, aparte de todo lo que nosotros, del trabajo que realizamos, las deficiencias y qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que dio lugar a un hallazgo, cómo está estructurada en el informe, vemos cómo está estructurada la institución y el trabajo que nosotros realizamos y el resultado de la misma. Notificación del informe. El equipo de auditoría notificará el informe por medio de oficio y cédula de notificación al responsable de la entidad auditada, autoridad superior. Debemos de notificar ese informe, ¿verdad? A la autoridad superior. Ellos reciben el informe del trabajo de auditoría que nosotros realizamos. Etapa nuevamente de la auditoría y viene la etapa de seguimiento, es decir, vimos ya aspectos previos, familiarización, planificación, ejecución, comunicación de resultados, tanto de hallazgos como del informe, y posibles dictámenes y sanciones que podrían haber, ¿verdad? Y el seguimiento. Vamos a la etapa de seguimiento. En la etapa de seguimiento estamos hablando de que el seguimiento de auditoría es precisamente sobre las recomendaciones que se dieron, sobre esas acciones correctivas que los auditores recomendamos y de las cuales la autoridad superior y los responsables pues aceptan que, más que todo la autoridad superior, acepta velar precisamente por el cumplimiento a esas correcciones que nosotros dimos en nuestras recomendaciones. La auditoría tiene que hacerle el seguimiento, principalmente cuando estamos hablando de la auditoría de desempeño, ¿verdad? Que lo que busca es que se logre ese objetivo. Todas llevan ese fin, pero la auditoría de desempeño hace más énfasis en
el logro de esos objetivos, ¿verdad? Instrumentos que no generan acción legal, tenemos nota de auditoría y la carta a la gerencia. La nota de la auditoría nosotros la emitimos durante el desarrollo de nuestra auditoría cuando vamos a realizar, por ejemplo, una auditoría preliminar de 1 o 2 cuatrimestres, ¿sí? Entonces venimos nosotros y encontramos deficiencias que deben de corregirse en el transcurso de la auditoría antes de llegar al final, para que al final no den lugar, por ejemplo, a deficiencias que puedan llevar a sanciones, hallazgos que puedan llevar a sanciones o a lo penal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que emitimos una nota de auditoría y esta nota de auditoría debe de ser cumplida para beneficio y prevención de los posibles hallazgos. Y la carta a la gerencia, que esta carta de la gerencia, aparte del informe que presentamos, es un detalle, como su nombre lo dice, la gerencia de la institución con el propósito de hacerle ver que debe de realizar las correcciones respectivas, tanto de lo que viene en el informe como hallazgo, como que posibles deficiencias que no son materiales, como para ser parte del informe y del dictamen del auditor o de la opinión del auditor, pero que sí, de seguir llevándose a cabo, podrían ocasionar en futuras auditorías y en futuros periodos deficiencias que pueden llevar a afectar la opinión, dictamen y los hallazgos que se realicen en esa futura auditoría. Bien. Hasta aquí, jóvenes, muchas gracias por distinguidos profesionales, perdón, hasta aquí, distinguidos profesionales, gracias por su atención.